Este video es auspiciado por Julio Aquino. Julio Aquino, asesor de seguros. Solamente debes escanear el código QR y estás asegurado. Bueno, me voy a tomar unos mates con el ex teniente coronel Jorge Nelson Poma. Es un gusto tenerlo en Periodismo Patriótico y en la televisión pública de Formosa, ex teniente. Bueno, el gusto es mío y un gran saludo a toda la audiencia de ustedes, especialmente a los formoseños. Muchas gracias. Bueno, yo tengo Muchas. una serie de temas para tratar para satisfacer el canal de periodismo patriótico. Cuando usted diga, comienzo y no sé cuánto tiempo tengo tampoco. Sí, no se preocupe por el tiempo, pero usted sabe que hay algo que me ha llamado la atención leyendo un poco sobre su historia. Usted es licenciado en Planificación Estratégica y Organización y ha publicado algo que me llamó la atención, Análisis Pedagógico de la Geopolítica. ¿A quién está dedicado ese análisis pedagógico? Bueno, ese es un libro muy bueno. Bueno, ¿quién lo dice? El autor. No sé si lo llegan a ver. Sí, sí, lo veo, lo veo. Bueno, es un libro, es un libro académico, es Sí, decir, es para docentes y alumnos del nivel medio y superior. Es decir, está todo lo que es las primeras letras de la geopolítica hasta que llegan a las conclusiones y propuestas de los factores, del análisis de los factores estables y variables de la geopolítica. Es largo, pero es para enseñar a nuestros alumnos a saber analizar la geopolítica. Es un libro muy bueno, pero es pedagógico, digamos. bien. Después Y tengo otros libros. sí, 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 yo sé. Este es el que más me llamó la atención porque, a ver, ¿cómo le explico? Tenemos una dirigencia política, especialmente en el Parlamento de la Nación, que no tienen ni idea de geopolítica. Tenemos Es verdad. periodistas, tenemos periodistas, tengo colegas que no tienen la más mínima idea de geopolítica, de lo que está pasando en el mundo, del análisis estratégico de la geopolítica. Y tenemos, y esto no sé si le va a sonar mal, pero tenemos militares efectivos que tampoco saben nada de geopolítica. Y usted saca un semejante libro manual de geopolítica para los alumnos de las escuelas. Eso es lo que me ha Y llamado de la las atención. universidades. ¿En dónde se enseña eso? ¿En qué escuela? Bueno, yo he donado libros a todas las escuelas que he podido, especialmente en Misiones, en Jujuy, a bibliotecas populares, a universidades. Es decir, no he vendido ni una sola pieza. Las he donado para que aquellos que alguna vez fue a mediados del siglo pasado, donde todas las escuelas y universidades de nivel medio, superior y universidades se estudiaba la geopolítica. Entonces, la gente era sabia como Jauretche, como Scalabrini Ortiz, como Sabio, como Mosconi, como Riccieri, como Guglielmelli, y bueno, en fin. Y a mí, hablando con un gran amigo chileno, analista geopolítico de muy buen nivel, me dicen, ¿un soldado chileno sabe más de geopolítica
que un general argentino. Eso me entristeció muchísimo, me Claro, dolió, me angustió mucho y dije, voy a estudiar geopolítica donde haya. Y empecé con una licenciatura, seguí con el diplomado en geopolítica, del cual me recibí después de 8 años, y terminé con la maestría en geopolítica en la Universidad Maimónides. estando dentro de la Entonces, fuerza o ya retirado. no, yo me retiré para dedicarme a la educación. Es decir, Qué hace interesante. 28 años que me retiré y fundé dos instituciones de todos los niveles, desde el nivel inicial hasta los... Así que yo tengo pasión por la geopolítica. Es decir, la geopolítica Lógico. no se aprende de memoria, no se No, estudia ni se repite en palabras bonitas. Se exacto. comprende, se siente, se tiene pasión. Fíjense ustedes lo que pasó una vez en Asunción, cuando el nivel nacional quiso poner el sistema Karen 25 en Formosa. Sí. Y un senador nacional en una conferencia en Asunción dice que Argentina está poniendo una bomba atómica en Formosa. Tal ¿Se dan cual. cuenta de cómo sabe política ese gran senador? Sí, y Es una vergüenza. generó pánico, Y, movilizaciones, terror, que los chicos iban a salir con cuatro cabezas, una locura lo que el ignorante ese que ocupaba una banca en el Senado había promocionado, sin saber que Argentina ha sido líder en energía nuclear con fines pacíficos y, y que lo seguimos siendo a pesar de todo. Somos de los pocos países en el mundo que tiene desarrollo nuclear, por el cual vienen también, ¿no? Por el cual vienen también. ¿Por qué? Porque no tenemos políticos, tenemos como ese también, senador que no entienden nada de geopolítica. Ahora, exactamente. Y estamos en bueno, esta situación, coronel. ¿Qué hacemos? bueno, sí comprendemos los conceptos de libertad, independencia y soberanía, entonces, y echamos los traidores a la patria y vamos a tener una gran nación, como siempre lo fue, hasta después del 55, que empezó la decadencia y hoy continúa. Bueno, y yo no soy de ningún partido, pero conozco los hechos. Claro, Entonces, tal si cual. desean, me dan unos minutos para hablar, por ejemplo, de libertad. Sí, La libertad en el Río de la Plata nace con la invasión napoleónica a España. Entonces, acá en nuestra actual Argentina, nos dividimos entre los que no quieren a Napoleón y los que son leales al rey José I, hermano de Napoleón, que ponen en España. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ser sumisos a Francia, al imperio napoleónico, siendo que fue el imperio más grande del mundo, el imperio español? Seguimos siendo españoles y no obedecemos ni dependemos de Napoleón. Y ahí se inicia la revolución. No contra España, como dicen nuestros libros, los libros escritos por el enemigo, los libros que son llamados la leyenda negra de no solamente de Argentina, de todos los países iberoamericanos. Bueno, entonces, eh, si hablamos de libertad, nosotros tenemos que saber qué es la libertad. La libertad no es una sarta de forajidos que se sienten libres o es libertinaje
y hacen lo que quieren. No es así. Hay una zona que respetar, hay unas leyes que respetar, y la libertad nos da cuando tenemos independencia, y con esa independencia muchos países de la Tierra nos reconocen como legales. Sin embargo, en la Argentina hoy la libertad se creen que es cualquier cosa, desde fumar marihuana hasta golpear a la policía, a pedradas. ¿Eso es libertad? No, no es libertad. Primero hay una independencia, que es el marco jurídico que nos da la verdadera libertad, con leyes en una franja de la cual no nos debemos salir. Entonces, Con lo cual no eh, vivimos en libertad. no, en lo más mínimo, no saben. Claro. La masa del pueblo no sabe lo que es la verdadera libertad. Y nosotros tenemos que saber que esa libertad o libertinaje fue muy motivada por el poder anglosajón para la balcanización de España en América. Y así fue fomentando las llamadas, mal llamadas independencias, porque dejamos de depender de España, otros luchaban por depender de José I de Napoleón, y otros luchaban por una verdadera eh, dependencia de España, ser España, Ser ser España en América. España. Bueno, entonces los británicos son los que se dedicaban a la balcanización del poder más importante que había en el mundo, que era el Imperio Español. Lo hicieron bien, Lamentablemente sí, pusieron, lo hicieron bien, ¿eh? que lo hicieron bien Lo y hicieron exitosamente, hasta como hoy. siempre. La habilidad diplomática del poder anglosajón es increíble. Y si queremos hablar un poco, profundizar independencia, ustedes fíjense en que los ingleses o los británicos, cuando no pudieron, para ellos el comercio es lo más importante que hay. El poder del dinero es lo más importante que hay en el mundo. Y no tienen límites en lograrlo. Entonces, cuando perdieron todos los comercios en las Indias, allá en África y las Indias, ellos decidieron venir. Ellos habían fundado la Nueva Inglaterra en América, con permiso de España. Simplemente España les prohibió cruzar los montes Apalache, porque al cruzar los montes Apalache entraban en tierra nativa que ya había sido evangelizada por España. Fíjense ustedes qué importante. Y sin embargo, cuando los ingleses, la primera invasión inglesa a América fue contra sus propios ganaderos, agricultores, que habían dejado la Nueva Inglaterra, en la actual New York. Pero fíjense ustedes que España no permitió. Fue la primera defensa que hizo de América. Le dio armamento, capacitó, instruyó y colaboró con los agricultores y los trabajadores, porque Inglaterra lo que quería era sacarle dinero. Esa es la verdad. Y España ayudó, tal vez fue un gravísimo error español, pero les ayudó a independizarse por completo de los británicos. Y ahí Bueno, empieza el error de cruzar los montes Apalache, empezar a asesinar indios o nativos, con el refrán, el mejor indio es el indio muerto. Y así fue la conquista del oeste en Norteamérica. Primera invasión inglesa. Yo no le voy a hablar de todas las invasiones inglesas porque es larguísimo, pero yo conté 18, no dos. bien.
Bien. Yo La de le, 1806 y la sí, de 1807 es la que está en nuestros libros. claro. Y nada más, No, fíjense ustedes que yo yo con le sumo otra. 18, bueno, Yo le voy a sumar ¿ah, otra. sí? Sí, con la guerra del 82 en Malvinas, quedó en pausa bélica, pero los ingleses siguieron en guerra y nos invadieron culturalmente todas las neuronas argentinas. Entonces, este canal tiene como misión, este canal donde estamos ahora, tiene la misión de nacionalizar neuronas, porque si no nacionalizamos neuronas, no hay solución a ningún problema argentino. Y los ingleses han Claro. avanzado sobre las neuronas y sobre las neuronas de nuestros dirigentes políticos en funciones y en cargo como ese senador que usted marcó. Otra invasión. Bueno, eh, para hacer eso deberíamos estudiar las obras completas de Arturo Jauretche, el Para gran desarmar el pensador aparato del nacional. coloniaje, Entre uno, el coloniaje mental de los argentinos. tal Y cual. cada vez que él publicaba un libro lo ponían preso, porque no le convenía a los británicos les convenía la granja en Argentina y a los norteamericanos a través de la falsa llamada doctrina Monroe le convenía que seamos el patio trasero de los norteamericanos. Y aún lo seguimos siendo. Lo somos. Bueno, Hoy más que nunca. la segunda independencia, si me permite, que es poco Sí. conocida, pero es muy buena, es la de Cartagena de Indias en Colombia. Esa fue la segunda invasión inglesa a América. Sin embargo, el brigadier Blas de Lesa hizo construir un mullo gigantesco con cañones, los viejos cañones de 500 años atrás, ¿eh? que tiraban a no más de 500 metros. Entonces los barcos británicos podían escapar, pero el brigadier Blas de Lesa fue mucho más inteligente que los británicos e hizo muros subacuáticos de ambos lados para que los ingleses obligatoriamente tuvieran que pasar por el canal donde justamente caían las bombas de su gran muralla que debe tener, no sé, como si miles de kilómetros, cientos de kilómetros, perdón, decenas de kilómetros, pero deben quedar unos 120 cañones que se los puede visitar. Fue una enorme victoria y los británicos no volvieron nunca más a Colombia por esa batalla. Esa es la segunda invasión inglesa a América. Bueno, podemos hablar de una muy importante en Argentina, que fue, aparte de la 1806, 1807, que todo el mundo la conoce, y nada más que por eso asesinaron a Liniers. Los ingleses son muy vengativos. Sí. El que tiene victoria, lo mandan a asesinar. El que tiene más éxito técnico, tecnológico, lo mandan a asesinar o lo meten preso. Hay millones de ejemplos, pero no me quiero entretener en tanto porque por el tiempo de ustedes. Bueno, la vuelta de obligado fue una gran, la primera gran invasión en nuestro territorio fue en el año 1763, con la flota anglo-francesa, que nuestro gobernador de Buenos Aires, Ceballos, tomó Montevideo, que estaba en poder de los portugueses, para evitar que esa flota pueda abastecerse. Entonces, así como vino la flota anglo-francesa 1763, se tuvo que volver. Y ahí viene la canción de Alfredo Citarrosa, bueno, que no la voy a cantar porque soy muy malo.
Después tenemos la vuelta de Obligado. La vuelta de Obligado en el gobierno de Rosas, Juan Manuel de Rosas, un gran patriota que no odiaba a los británicos, pero sí que nos agredan. Entonces, él hace de ver en la vuelta de Obligado con esas famosas cadenas y demás, que venían barcos de guerra y detrás 90 barcos comerciantes, porque ellos quieren imponer el comercio, ganar mucho dinero, llevarse riquezas, eso es lo único que quieren. Sí. Pero en aquella época, guiados por, digamos, el espíritu de Juan Manuel de Rosas, todo el litoral argentino y paraguayo no permitió el desembarco de los ingleses y Con Gomera lo nadie sacamos corriendo. compró, nadie compró ningún producto inglés ni francés. Perdón, sí, y Sí, francés. sí. Bueno, y tuvieron que volver. Y al volver, en vez de la vuelta de obligado, el Quebracho, creo que se llama la península del Quebracho, los argentinos, mandados por Rosa y un teniente coronel famosísimo, que en este momento no me viene a la memoria, eh, los destruyeron a bombazos. Entonces de ahí nace cuando los ingleses empiezan a tirar los 21 bombazos respetando, es decir, ellos son muy honorables en ese aspecto, respetando la victoria argentina. Y de ahí queda en nuestros anales de la historia, en las fiestas patrióticas, tirar 21 bombazos en honor a la patria. Estamos hablando de la cuarta invasión inglesa. Bueno, Sí. no voy a nombrar las 18, porque son muchísimas, pero sí podemos eh, traer mucho más a la actualidad, ¿no es cierto? Cuando Sarmiento trae maestros ingleses, franceses y norteamericanos a enseñarnos lo que se llama la leyenda negra o la colonización mental de Jaureche. Bueno, entonces eso también es una invasión. No se llaman guerras bélicas, Claro, sino se llaman guerras híbridas. exacto. Híbridas. Son otros medios, no armas, otros medios, como los medios de comunicación social, la masa de los medios de comunicación social argentinos, están dirigidos por el poder anglosajón. Y Entonces, nada más y nada nunca menos que podemos desde ser el puerto que los libres anglosajones si tenemos, construyeron en Buenos Aires, en Cava, bueno, el puerto de Buenos Aires es un puerto prácticamente inglés. inglés. Claro, Es la joya de la reina. así es. Pero siempre nos manipuló. De una forma u otra, siempre nos manipuló. Después tenemos, eh, digamos, para no saltar tanto a la actualidad, después tenemos de la vuelta obligada de las invasiones inglesas, la agresión más grande fue la del año, bueno, todos los golpes de Estado fueron manipulados por ellos. Uriburu en 1930, bueno, después otro, hasta que llegamos al 55. Es muy importante, porque fue la mayor invasión argentino-británica Ujú, hacia Argentina. sí. Porque fíjense en las pruebas que eh, los británicos, el ataque de aviación a la Plaza de Mayo, donde asesinaron
300 personas, entre ellos 40 niños, en un colectivo escolar, y hay tanto antiperonista y no saben por qué. No sé, pero me opongo. Bueno, aviones enviados por Isaac Roja, uno de los peores traidores a la patria, que después se abraza con Menem. y otros aviones que aterrizaban en la base Belgrano, y otros aviones que aterrizaban en Montevideo. Esos aviones no eran argentinos. Esos aviones eran de pilotos ingleses. Así que fíjense en que la gente, la historia, la leyenda negra escrita en nuestros libros, no nos enseñan esos detalles que ahora muchos analistas, ni muchos grandes maestros, están estudiando. Sí, 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 sí. Pero ya no nos sirve para nuestra generación. Claro, no, no. Pero esperamos que sirva para la generación subsiguiente. Bueno, Ahora, Jorge, eh, tenemos después, sí, no, digo, todo esto que estamos hablando de del, hubo un corte, en el 55 sí, se bombardeó la Plaza de Mayo y se bombardeó una estructura de Argentina que se había armado independiente, con independencia económica, sin deuda externa, con pleno empleo, que continuó prácticamente hasta claro. el 76. En el 76 terminan de bombardear la estructura argentina y no se vuelve a armar más. 40 años de democracia y todavía seguimos repitiendo hasta en las escuelas ese sistema educativo que usted dijo de la invasión inglesa traída por Sarmiento. ¿Cómo puede ser? Y hubo Claro. gobiernos que se Eh, decían peronistas. bueno, el primer, el, el, la independencia nuestra de 1816 duró 2 años, nada más. Sí, Después se hace cargo Rivadavia, claro. un vasallo inglés. Y fue el Y los primero que endeuda. le dio eh, la deuda adquirida con el Baring que es Baring Brother, que es una forma de esclavitud que adquirieron los ingleses desde hace cientos y cientos de años. Y así la Argentina quedó embargada y nuestras carnes y nuestros cereales iban casi gratuitamente a Inglaterra por los créditos y siempre más créditos y la usura. A la llegada de Perón que recién termina él de De pagar pagar. la deuda de Rivadavia, Ahora, 150 años después. Jorge, ¿no le parece que ya Sí, deberíamos tener la madurez como pueblo, ¿sí? Con toda una historia atrás, de saber de que nosotros mantenemos a los vagos ingleses, de que nosotros mantenemos el capitalismo en Europa, que nosotros los del sur de Suramérica, y los iberoamericanos, más el África, somos los que mantenemos el norte global rico, exactamente. Por sumisión y saqueos. por Por sumisión y sumisión saqueos, y sí. saqueos. Y por los traidores que Bueno, tenemos adentro, los vendepatrias nuestros. eso iba a mencionar los grandes traidores a la patria. El primero fue Rivadavia, pero aún hoy siguen. Y si, bueno, en el 76 Martínez de Oz, ¿quién era Martínez de Oz? Alemán, Alzogaray, eran vasallos británicos o Tal cual, norteamericanos, que tal ellos se cual, es lo mismo. unieron en contra de Argentina. Pero después siguen, continúan después del 76 con Martínez de Oz, que era el que mandaba, verdaderamente mandaba, el cerebro, Martínez de Oz,
y digamos el subordinado mental, que me perdonen algunos militares que amen a su Videla o a su... eran unos subordinados mentales que cumplían órdenes de Martínez de Oz. Como hoy tenemos al Ministerio de Defensa absolutamente invadido por los británicos y que de ellos definen las Fuerzas Armadas que ellos permiten que haya en Argentina. Claro. Y jamás van a permitir que nuestras fabricaciones militares vuelvan a tener ese poder que era muy superior al armamento que producían los norteamericanos, los ingleses, los rusos. Eran los cañones, bueno, en la otra invasión a Malvinas, nuestros cañones eran superiores a los ingleses. Bueno, si bien nuestros cañones o toneladas tenían 10 kilómetros de alcance y los ingleses tenían un alcance de 17 kilómetros, trajimos los fabricados en Argentina. Los cañones Softman, que tenían 24 kilómetros de distancia. Y ahí los británicos se asustaron. Y así los británicos con eso, más los Exocet, más la valentía de toda la Fuerza Armada, la aeronaval, la Fuerza Aérea, pero ellos terminan perdiendo la guerra y se quieren ir, pero la OTAN no quiere. La OTAN quiere el trampolín en Malvinas para la Antártida. El que tenga la Antártida es el dueño del mundo en los próximos 150 años. Ahora, nosotros podemos ser Así que los dueños de ese mundo porque tenemos la Antártida, deberíamos tenerla porque es nuestra, más los recursos naturales que necesita el planeta para vivir, así como el agua. Entonces, ¿por qué el mundo bueno, me va a poner condiciones a mí si yo tengo lo que el mundo necesita? Soy yo el que tiene que ponerle condiciones al mundo. claro, pero el poder militar es demasiado. Y estoy hablando con el ex teniente coronel Jorge Nelson Poma, que nos ha dado una lección de historia. Ahora yo quiero, mi querido teniente coronel, que veamos a ver si podemos analizar en el panorama en que estamos. Estoy hablando con un experto en geopolítica. En este mundo, que es un mundo multipolar, aunque nuestro presidente lo siga viendo unipolar y se haya enrolado dentro de los anglosajones, ¿no? Y nos metió en dos guerras, en la de Ucrania y en la de Medio Oriente, declarando al Hamas organización terrorista, cambiando la embajada. Así que tenemos dos frentes de guerra abiertos. Si usted me dice, bueno, mire, Alejandro, Milei hizo negocio porque arregló con los ingleses que le va a dar una mano, pero nos redujeron o nos anularon la deuda externa. Pero no hicimos ningún negocio. No entiendo por qué estamos metidos en esos conflictos apoyando a los que ocupan nuestro territorio soberano de Malvinas, ¿sí? Que tenemos territorios ocupados. Ahora, teniendo en cuenta esto, y teniendo en cuenta que hay otro mundo que los medios de comunicación casi no hablan, que son los BRICS y que son los africanos que se están uniendo, hay una nueva generación africana que están generando entre varios países una confederación africana sacando, carpiendo a los franceses de todas partes, pero claro, nosotros ni nos enteramos. Frente a ese escenario y a esas oportunidades mundiales, ¿qué oportunidad tenemos nosotros en estas condiciones en las que estamos para salir de esto? Y teniendo en cuenta, usted es militar y conoce el paño, que necesitamos fuerzas armadas patrióticas. ¿Cómo hacemos para recuperar la patria con fuerzas armadas patrióticas? Sé que es difícil, sé que Bueno, es difícil lo que le planteo.
Primero, que no deberíamos tener este presidente. Pero lo tenemos. Estamos metidos en dos guerras que no tenemos nada que ver con ellos, nada. Es decir, la OTAN contra Rusia, utilizando sangre ucraniana, o bien la guerra del poder del dinero en Israel, con Netanyahu, Netanyahu. que quiere eliminar la etnia palestina. Sin embargo, nuestro presidente es muy amante del poder anglosajón. Es más, él declaró abiertamente, yo soy admirador de Margaret Thatcher, la que asesinó a nuestros soldados en el Belgrano ilegítimamente. Ellos no deberían pagar a nosotros deuda de guerra y no nosotros a ellos. Bueno, en segundo lugar, la soberanía se consigue con el marco de libertad, independencia primero, libertad después, y con la libertad podríamos hacer lo que queremos, fabricar nuestros armamentos, fabricar... Sin embargo, ellos, así como hundieron al Belgrano, mi hipótesis principal de análisis es que ellos hundieron al Ara San Juan, al submarino Ara San Juan, porque ese era lo único que teníamos en ejercicio de plena soberanía. Es un arma estratégica. ¿Ustedes vieron algún otro buque que saliera a defender nuestra soberanía? No, No. no. Y es lo que quiere la OTAN desde Malvinas. Así que, ¿cómo salir de este embrollo tremendo de coloniaje mental? Primero es modificando la currícula de todos los, ¿cómo se llaman? Las instituciones educativas, militares y las universidades. Porque esta guerra no es de los militares, es la nación, Claro. es la nación. Y para evitar la colonización mental, como siempre dijo Arturo Jaureche, salimos de una correa para que nos vea, es decir, debemos dejar de ser perros, no tener ninguna correa. Y el error más grande que tuvo la Argentina fue cuando ya se había conseguido que Argentina ingrese a los BRIC. Ustedes saben que los BRIC, no sé si para la audiencia conviene decirles, Sí. que es Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, e iba a ser BRICS con Argentina. Ya estaba todo listo para que a partir del 1 de enero fuéramos parte de los BRIC. Y si somos parte de los BRIC, somos parte del sur global. Y el sur global es multipolar. Entonces, los anglosajones hicieron lo imposible para que eso no se realice. Sin embargo, Brasil lo logró, Brasil se mantuvo y se mantiene, y Argentina con estas nuevas decisiones presidenciales, bueno, quedó sola, nuevamente sola. Y al lado tenemos a nuestro Chile, que en vez de ser hermano nuestro, es aliado de nuestro enemigo. Colaborador también. Y como dicen ellos mismos, el enemigo de nuestro enemigo es mi amigo, diciendo que los chilenos son amigos de los ingleses. Así que lamentablemente nosotros solo creo que las oraciones al cielo nos pueden sacar de este semejante embrollo. Y de la educación, que es una parte importantísima de la independencia y la libertad, es lo que están atacando. Los valores, la familia, pero principalmente la educación, porque la educación se estudian los valores, se estudian las familias. Hay
Yo tengo dos escuelas. En las dos escuelas tengo un cartel de entrada que dice algo así, no me acuerdo exactamente bien de memoria, pero dice que para destruir una nación no hacen falta grandes bombas atómicas, grandes masas de ejércitos militares, mejores cañones, ni... Bueno, la, contaminar la educación de las escuelas es la mejor forma de conquistar una nación. El colapso de la educación es el colapso de cualquier nación y en cualquier parte del mundo. Si queremos tomar ejemplo a Sudán del Norte, Sudán del Sur, a Yemen, a los hutíes que se están defendiendo en el Mar Rojo como Tal pueden. cual, tal cual. Bueno, fíjense que ellos, el poder anglosajón, utiliza sangre ajena para las conquistas y dentro de nosotros utiliza la figura del traidor. Y la figura del traidor es demasiado grave porque son nuestros funcionarios. Y si usted me permite Por favor, sí. leer la definición de lo que es un traidor, que Por muchos de nuestros favor. funcionarios que firmaron el Acuerdo de Madrid I con Menem, Cavallo, a cambio del misil Cóndor, que era muy peligroso para las Malvinas. El Acuerdo de Madrid que firmó Macri con plena subordinación y dinero, mucho dinero, el Acuerdo de Madrid II, firmado por Macri, y bueno, son verdaderos traidores a la patria. Tal cual. Algunos analistas los llaman cipayos, otros, como el argentino eh, que lo llaman Perduelis, porque el periodista José Torres, en el año 1942, él describió la figura del traidor y le puso a ese escrito como nombre nosotros los Perduelis. Pero antes de Cristo, en el derecho romano, ya existía la misma figura que hoy anda por nuestros pasillos y por nuestros gobiernos. Y si me permite, se lo voy a leer al derecho romano, que dice así: una nación puede sobrevivir a sus tontos e incluso a los ambiciosos, pero no puede sobrevivir a la traición desde adentro. Un enemigo a las puertas es menos formidable porque es conocido, lleva sus banderas abiertamente, da la cara, pero el traidor se mueve puertas adentro, libremente. Su astuto susurre corre a través de todas las galerías, oído en la misma sala del propio gobierno, pero el traidor no parece un traidor. Habla como nosotros, con el acento familiar, habla así a sus víctimas y lleva su rostro y su ropa tal cual como nosotros, y él apela a la vileza que se encuentra profundamente en los corazones de todos los hombres, carcome el alma de una nación, trabaja en secreto y desconocido en la noche para minar los pilares de una ciudad, infecta el cuerpo político de modo que ya no puede resistir. Un asesino, ¿no?, es menos de temer, y esto lo escribió Cicerón en el derecho romano 42 años antes de Cristo. Y hoy tiene plenísima actualidad. Ahora, Bueno, ¿cómo salir de esto? sí. O sea, si usted ¿Cómo me dice salir a de mí, esto? sí, si usted me dice a mí, yo salgo, Tal vez, a ver, porque usted me dice, la educación, bueno, bueno, si imitamos, necesita tener un gobierno patriótico para hacer todo eso. Y no lo tenemos.
y no tenemos casi en el horizonte Vale, figuras valiente, patrióticas. claro. No ¿Cómo, tenemos cómo yo líderes le patrióticos, transmito ahora esperanza a mi gente, a los que nos están viendo? claro. Yo creo que teniendo como obligatorio el estudio de las obras completas de Arturo Jaureche y estudiar la historia de José María Rosas. Bueno, eso nos da una base muy potente y muy fuerte de un gran patriotismo. Entonces, también si imitáramos a Rusia, a China y a la India, cuando se deshicieron del poder anglosajón de las ONG, para que entienda tu audiencia, las organizaciones no gubernamentales, Sí. eh, que son enviadas por los anglosajones como armas mortales para evitar el desarrollo de cada nación. Un solo ejemplo les puedo dar como Greenpeace a nosotros nos distrae con un montón de cosas. ¿Cómo van a destruir el monte formoseño y chaqueño para traer gas de Bolivia? Un gas baratísimo. Ya estamos sin gas. Entonces, le compraron, en la época de Aranguren, le A la Shell compraron de Aranguren. a Shell a través de Chile. Ganó la Shell, ganó Chile y perdimos nosotros. Tal cual. Bueno, entonces, esa es la formación realmente patriótica que necesitamos, eliminando la leyenda negra, reunificando la hispanidad, leyendo a los mejores autores del mundo en la destrucción de la leyenda negra, como puedo nombrarlo a Marcelo Gullo, por Sí, ejemplo, sí, una es institución. el coronel mayor Gabriel Camili, También, director del amigo mío. Instituto de Levan en Buenos Aires, son grandes patriotas y estamos luchando todos por eliminar la leyenda negra y la reunificación de la hispanidad. Incluso hay chilenos que quieren unirse a Argentina. Ujú. Otro movimiento destructor de la unión de la España iberoamericana es el movimiento mapuche. Ustedes saben que el movimiento mapuche es un invento inglés. Inglés. Claro, los verdaderamente originales, no hay pueblos originarios, ¿eh? Hay pueblos, digamos, preexistentes. El Preexistente. originario no existe. ¿Por qué nosotros no somos los originarios? Porque después habrá un pueblo superior, dentro de 200, 1000 años, no sé. Pueblos preexistentes existieron, pero ahora somos nosotros los soberanos. Debemos ser los soberanos. Y yo estaba con la herramienta mapuche como herramienta de balcanización Para de la fraccionar Argentina. Quieren Argentina-Chile. dividirla en 8 paisitos chiquititos Ya. sin ningún poder, ni potencia, ni nada. Hasta en la Constitución del 94 figuran esos ocho paisitos como 8 regiones. Fíjense ustedes, la región del norte, del noreste, del noroeste, de Cuyo, de Buenos Aires, del centro, de la Patagonia austral, la Fueguina. Bueno, son 8. Y el pueblo mapuche es el encargado de la destrucción a través de su lucha como pueblo originario, como que la tierra es de ellos. Y es una mentira. ¿Y saben desde dónde manda el cacique mapuche? Desde Gran Bretaña. Bristol. Desde Bristol, Inglaterra. Pues, pongan en Google Sí, Mapuche sí. Nation, Bristol, Inglaterra, y le va a salir toda la historia. ¿Eh? Es una sinvergüenzada. Entonces ellos usan las ONG.
China, India, entonces, y Rusia, cuando se deshicieron de todas las ONG anglosajonas, ellos se catapultaron al infinito. Y ahora son las tres más grandes potencias, después de Estados Unidos, por supuesto, porque la potencia militar norteamericana es imposible de superar. Sí, sí. El 52% del poder militar mundial lo tiene Estados Unidos. Y si nos juntamos todo el resto del mundo, incluyendo a Inglaterra, a Canadá, a la OTAN, todos menos Estados Unidos, no llegamos al 48% restante. El 52% del poder militar mundial lo tiene Estados Unidos. Es un monstruo, Es un monstruo. es un monstruo. Entonces, a ver, Bueno, para, a ver, ¿qué para más ir, podemos hablar si es para ir, que para ir desea que cerrando, sigamos? Yo me anoté unos puntos, digo, a ver para seguir un hilo, qué puntos tiene más o anotados, menos. Bueno, porque no tengo por mucho ejemplo, tiempo. el principal destructor de la Argentina fue el pensamiento de Churchill, que en la Argentina muchos aman a Churchill porque dicen que rezaba todas las noches el rosario para que, digamos, los alemanes no los destruyan. Eso es parte de la leyenda negra. Sí, La verdad es que Churchill dijo, después de la Segunda Guerra Mundial, el éxito más grande de Inglaterra fue derrocar a a Perón. Perón. Fíjense ustedes la cita tremenda. Y después en el Parlamento inglés, él dijo, bueno, como testigo estaba Roosevelt y Stalin, ¿no? Dijo, no dejen que Argentina sea potencia, pues arrastrará tras de ella a toda América Latina. La estrategia, nuestra estrategia, será destruir su industria, destruir sus valores, destruir su educación, destruir sus fuerzas armadas, tener un pueblo apático con unos representantes en el Congreso que levanten la mano en servil sumisión. ¿Qué está pasando? Lo lograron, Cualquiera puede contestarse a sí mismo. han sido Bueno, exitosos. entonces la contaminación y el crimen más grande y horrendo que tiene la Argentina, como muchos países iberoamericanos o hispanoamericanos, no se debe decir nunca latino, porque el que dice latino lo incluye a Francia, Claro, a decimos otros. Bueno, hispanoamericano. iberoamericano, es la corrupción. La corrupción es el peor contaminante. ¿Por qué mataron, asesinaron? No se suicidó Favaloro, lo asesinaron. ¿Quién fue el autor? Yo el nombre lo conozco, pero Yo en también, general yo vamos a también. decir la corrupción. La Ujú. corrupción asesinó a uno de los más grandes hombres que tuvo la Argentina en la modernidad. Bueno, la corrupción son los acuerdos de Madrid 1 y 2, donde existen todos los beneficios para Inglaterra y para Estados Unidos y ni un solo párrafo de Para la Argentina. beneficios para la Argentina. Un ejemplo espantoso es la explotación minera. Y si hablamos del litio, con más razón, porque involucra a Chile, Bolivia y Argentina. Bueno, en Chile el litio tiene, digamos, un 40% de regalías a Chile y se cumple. En Bolivia tienen el 60% de las regalías a Bolivia
y cumplen, pero además con la obligatoriedad de que ellos van a poner la fábrica o la industria de baterías. Entonces van a vender el producto valor agregado. manufacturado ganando mucho más. Como ya lo decía Belgrano a sus criollos, no vendan cuero, vendan botas que ganan mucho más. Ustedes venden cuero y le dan trabajo al extranjero. Ustedes venden botas y le dan trabajo a nuestros criollos. Y después está Argentina, que tiene una regalía del 4% de la explotación minera total, ¿eh? Sin embargo, se llevan sin derecho a aduana y después el gobierno argentino le devuelve el 5% del IVA. Por lo tanto, la Argentina paga para que le roben. Y eso ¿Te das cuenta, era, Alejandro? y eso ¿Eh? era eso era hasta ahora, porque ahora van a tener incluso 30 años para no pagar ni eso, con el nuevo régimen de incentivo a las grandes inversiones y flexibilización laboral para tener esclavos y no trabajadores. No, es genial lo nuestro. Bueno, el doctor Agrimensor, pero doctor Raúl Escalabrini Ortiz decía, la política británica en el Río de la Plata es el resorte oculto de nuestra historia. Hacen de nuestra ignorancia el pedestal de su poder. Tal cual. Por eso nuestra educación está tan atacada. ¿Eh? Bueno, Tal cual. eso es otra más parte de gran parte de toda esta historia. Y Jaureche, sumando a Arturo Jaureche, él también decía, malo es el gringo que nos compra, porque a los funcionarios se los compra. Quieren el poder anglosajón. Malo es el gringo que nos compra, pero peor es el criollo que nos vende. No, Fíjense no. ustedes qué espantoso que es ahora, bueno, y yo creo que para cerrar esta charla, que creo que ya fue bastante Muy invasiva, rica, muy rica. prolongada, Ha sido muy bueno, rica. yo quería decirle a todo el mundo que el educador no es solamente el docente. El docente fue una invención posterior a la Iglesia Católica. Antes la Iglesia Católica era la única que educaba de verdad. Luego Inglaterra dividió la Iglesia Católica y empezó a darle poder a los estados para que eduquen. Entonces nace la educación estatal. Pero fíjense ustedes que yo les digo que esto lo podemos resolver si es que cumplimos con esta premisa o con este axioma, que el educador no solamente es el docente, el educador es la familia, la familia. El educador es el ciudadano de bien. El educador son los medios de comunicación masivos y los funcionarios honestos, que los hay. Son honrosísimas excepciones, pero los hay. Bueno, entonces decimos que la educación es un acto de inmortalidad, porque aquellos que aprendieron a abrir sus ojos a través de la magia de nuestra palabra, hacen del educador inmortal. Entonces, cada palabra que sale de nuestra boca, que sea la verdad. ¿Eh? La verdad. Así nos cueste lo que nos cueste. ¿Eh? ¿Qué tal, Teniente, Alejandro? teniente Una coronel, hermosa charla. una hermosa charla. Y para finalizar, yo le quiero hacer una pregunta muy personal. Echando poco. Bueno,
una pregunta muy personal. Con todo lo que hemos hablado ahora, que me ha llenado el pecho de patriotismo, le hago esta pregunta. Usted como ex militar y patriota, ¿cómo se siente a esta altura del partido? ¿Qué sentimiento siente en estos momentos cuando ve a la patria derrotada, vendida, saqueada, traicionada? ¿Qué siente? Yo siento una gran admiración por el coronel Mohamed Ali Zaineldin, que no dudó en dar la vida por la patria. Yo creo que eso deberíamos hacer nosotros. Si queremos una Argentina grande y poderosa, y si debemos morir 1 millón de habitantes para que 50 millones de habitantes vivan bien, deberíamos hacerlo. Pero no aflojar ni perder la esperanza jamás. Pelear, luchar y con diplomacia lograr el pensamiento nacional en todos, militares, civiles y eclesiásticos, pero no ceder jamás. Eso hacen los grandes patriotas y en este momento yo felicito a Colombia por haber hecho el primer congreso de reunificación hispanoamericana e iberoamericana por Brasil, donde hubo representantes de 18 países del Así mundo, es. donde nos juntamos, nos entendimos, nos abrazamos, y el próximo congreso va a ser ahora en Cádiz, en España. Y eso le va a dar fuerza, potencia y valor a la reunificación de ese país continental industrial bioceánico que es la patria grande iberoamericana. No perdamos la esperanza, a pesar de ver malos ejemplos. ¿Eh? Teniente coronel, muchísimas gracias por darnos esta lección que nos ha dado hoy y por terminar y finalizar esta nota dándonos impulso para continuar trabajando, por lo menos lo que me toca a mí, en nacionalizar neuronas argentinas. Yo digo siempre, no trabajo para una elección, porque elecciones hay cada 2 años. Trabajo para una generación, para tratar de generar una generación de patriotas. Si no logramos la generación patriota, estamos perdidos. Pero lo vamos a hacer, no así como usted dijo, con el ejemplo de Seineldín, que le digo la verdad y sinceramente, cuando sucedieron los levantamientos de Seineldín, yo marchaba con las juventudes políticas porque me creía que era defender la democracia, era jovencito. Hoy tengo acá en mi canal un video donde digo Seineldín tenía razón, porque hoy yo ya peino barba blanca y debo reconocer que fue un lúcido en su momento y tenía razón en todo lo que planteó y de la forma en que lo planteó. Así que siguiendo el ejemplo de él, acá no se rinde nadie. Viva la Argentina, viva Formosa y viva el soldado Herminio Lunas. Oh, seguro que sí. ¡Viva la patria! Gracias, compañero.